Estamos en la clase de actualización de información financiera, ¿sí? Y bueno, vamos a retomar el tema de los aspectos generales, ¿sí? Ya lo habíamos iniciado, nos hicimos una breve pausa para tocar el tema de la inflación. Creo que ya de inflación ya quedó comprendido el tema, ¿sí? ¿O alguien tiene algún comentario respecto de la inflación? ¿Ninguno? No, creo que no. Ya lo veremos en el examen, profe. Ya lo veremos en el examen si hubo dudas o no hubo dudas. Eso me gusta. Entonces, vamos a retomar esos aspectos generales. Ya los habíamos visto. Bueno, ya los habíamos empezado a ver. Ahora vamos a retomarlos y vamos a continuar. ¿Sí? Nuevamente, si mi voz llega a fallar, si llega la imagen a, ¿cómo se dice?, a congelarse, no se preocupen, el video más tarde va a estar en el canal de YouTube y ahí lo podrán ver sin ningún problema. ¿Sale? Bueno, a ver, entonces, aspectos generales. El primero nos hablaba del entorno económico. A ver, Yajaira, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, entorno económico es el ambiente económico en el que opera una entidad, el cual en determinado momento puede ser inflacionario o no inflacionario. Ok, muchas gracias, Yajaira. Bueno, De ¿se nada. acuerdan ustedes cómo podíamos clasificar un entorno económico como inflacionario o no inflacionario? ¿Cuál era el factor principal? Creo que sí quedaron dudas. Sí quedaron dudas. No escuché, profe. ¿Qué dijo? ¿Qué preguntó? ¿Se acuerdan cuál es el factor principal para determinar si hay un entorno económico inflacionario o un entorno económico no inflacionario? ¿Los precios? ¿Qué precio? ¿Mande? Precios. ¿Precios? Los precios. ¿La elevación espontánea de los precios? ¿El INPC? No. ¿Cómo vamos a poder decir que estamos en una economía cuyo entorno es inflacionario o no inflacionario? Digo, según Cuando haya un crecimiento ¿sí? Del 2% anual. No. No, es el del 26%. 26%. ¿Quién? ¿Sheila fue? Sí, yo. Ahí está, Sheila. Estrellita para Sheila. Mejor un poco. No. Estamos en austeridad y en pandemia y no nos alcanza para puntos. Entonces nada más o estrellitas o no comemos. Entonces mejor comemos. Bueno, exactamente. El principal factor nos habla de un 26%. Nos habla de que en los últimos 3 ejercicios anuales la inflación sea superior o igual o superior al 26%, ¿no? Aquí lo tenemos en su pantalla. ¿Sí? El 26% acumulado, en promedio un 8% anual. ¿Sí? Entonces, si se tiene la inflación de este nivel, o sea, que en un periodo de 3 años la moneda pierda su valor una cuarta parte, entonces es un régimen, es un entorno inflacionario. Si la inflación se encuentra por un nivel debajo de ese 26%, es un entorno económico no inflacionario. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia conforme vamos a ver cuál es nuestro entorno económico, ¿no? Habrá que ver, una vez terminada esta pandemia, cuáles van a ser los efectos a nivel global, ¿no? A nivel nacional,
¿no? Vamos a ver si cómo termina la inflación en este año, cómo termina la inflación el próximo año, que vamos, esto va a tener repercusión por bastante tiempo. ¿Sí? Hay inversiones, generación de empleo que están deteniendo, ¿no? Se están perdiendo trabajos, ¿sí? Y de igual manera, ¿cómo podríamos decir? Para pesar de nuestro gobierno, negocios que pagaban impuestos están cerrando, no van a poder pagar sus impuestos. Lagrimita para el gobierno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en los próximos meses, en los próximos años, qué efectos respecto a la inflación va a tener esta pandemia. Bueno, y de ahí, bueno, ya fue que llegábamos y nos poníamos a hablar de la inflación, ¿no? Bueno, el índice de precios. A ver, Sheila, ayúdame a leer, por favor. Dice, índice de precios. Es un indicador económico que mide periódicamente el comportamiento de la inflación. Para efectos de esta norma y siempre que se trate de entidades que operen en México, debe ser el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, o en su caso, el valor de las unidades de inversión, el cual es una derivación del propio INPC. Utilizar cualquiera de estos indicadores se considera válido, dado que ambos son emitidos por organismos oficiales en el país, además de ser de uso generalizado por los participantes en la economía nacional. Cuando una entidad opera en el extranjero, debe utilizarse un índice de precios equiparable al INPC, pero correspondiente al país en el que opera. Ok. Bueno, entonces, precisamente, por ahí lo comentaban cuando les hacía la pregunta de cuál era el factor para determinar si un entorno era inflacionario o no inflacionario, por ahí comentaron el INPC, ¿no? Lo que es el índice de precios al consumidor. Por ahí contesten, les están llegando un mensaje. Entonces, les decía, el INPC es uno de estos indicadores económicos donde precisamente podemos ver... Profe, se traba. Se traba, ok. Ya no se ve. No me veo. Ya está negra su pantalla, profe. Tanto cielo, espero no desaparecer, no, espero que no me saque el Zoom. Si me saca, ténganme paciencia, trato de regresar lo más pronto posible. Bueno, entonces les comentaba, el INPC es uno de estos indicadores, nos va a mostrar cómo se va comportando la inflación, ¿en base a qué? En base a una serie a evaluar una serie de precios, una serie de precios respecto de servicios, productos, ¿sí? Se hace una selección, ahora sí que productos y servicios que sean, ¿cómo podemos decirle? Representativos, ¿no? En diversas localidades del país, ¿no? A lo largo y ancho de México, y bueno, en base a eso elaboran el INPC, ¿sí? Entonces, el INPC, como es algo que nos genera el gobierno, las autoridades del país, bueno, entonces es totalmente válido, ¿sí? Todos los países hay que entender que tienen su INPC. Bueno, tendrán otro nombre, pero siempre todos los países manejan un índice de precios al consumidor. Nosotros lo manejamos como INPC. A nivel global se les conoce como índice de precios al consumidor, ¿no? Todos los países lo utilizan. Si es una empresa mexicana que opera en otro país, bueno, utilizará el equivalente del INPC de esa nación, ¿no? Ahora sí que siguiendo las reglas de cada uno de estos países. Bueno, el siguiente concepto que hay que conocer, que hay que manejar, es el de partidas monetarias. A ver, Rosalba, ¿me ayudas a leer, por favor? Rosy, ¿me ayudas a leer?
se Es que se me congeló. Sí, Rosy. profe. Ah, ok. Ok, porque... precisamente a Rosy también le está fallando su internet. Bueno, a ver. Elba, Yo. Elba, ayúdame, por favor. Dice, son aquellas que se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales sin tener relación con su precio futuro de determinados bienes o servicios. Su valor nominal no cambia por los aspectos de la inflación, por lo que se origina un cambio en su poder adquisitivo. Son partidas monetarias, el dinero, los derechos o recibos de dinero, los derechos a recibir dinero y a las obligaciones de pagar dinero. Ok, Elba, ¿qué entendiste? A ver, bueno, lo que yo entendí ¿Sí? es que a pesar de que hay inflación, el precio se sigue manteniendo. ¿Sí? O sea, si por ejemplo son 50 pesos, va a haber inflación, pero siguen siendo 50 pesos. Obviamente, quizá ahí va a valer menos su valor adquisitivo, pero por ejemplo, si es una deuda, pues nos resulta porque, pues, ¿sí me explico? No. Creo que lo vimos con usted, ¿no, profe? ¿Ya vimos partidos monetarios? ¿O todavía apenas No, digo que vimos un ejemplo de que si una deuda, tenemos una ok, deuda, sí, sí, cuando y que, hablábamos de la inflación. Sí, ajá, que disminuye, pero, de los beneficios de la inflación, ya me acordé. exactamente. Sí, bueno, aquí podemos ver tanto el beneficio como la parte negativa de la inflación. O sea, si tú debes 50 pesos, pues ahora sí que va a haber inflación, va a incrementarse la inflación, pero tú vas a seguir debiendo 50 pesos, ¿sí? Ya en cambio, si a ti te deben 50 pesos, pues obviamente que tú quisieras, ahora sí que esos 50 pesos hoy valen menos de lo que valían en el pasado, ¿sí? O sea, en el pasado cuando te hicieron la deuda, pues era el valor actual, pero el día de hoy, ahora sí que te siguen debiendo 50 pesos, pero el detalle es que ahora valen menos de lo que valían antes, ¿sí? Entonces, esa es la parte, les digo, aquí podemos ver tanto la parte negativa como positiva. Las partidas monetarias son justamente aquellas donde su valor es nominal, su valor no se puede actualizar, ¿sí? No es como si dijeras, bueno, tengo en caja 1,000 pesos, ¿sí? Pero por la inflación esos 1,000 ahora son 1,100. No, ahora sí que no hay manera, o sea, tú en tu caja tienes los billetes, tienes las monedas equivalentes a 1,000. No es de que mágicamente porque hubo inflación apareció dinero de la nada En la caja. por el fenómeno de la inflación. No. O sea, es un valor nominal y eso es lo que vas a tener ahí, ¿no? Si tienes una cuenta bancaria, lo que tengas en el banco, ahora sí que esa cantidad se va a mantener. Si tú no depositas, si tú no incrementas tu saldo, la cuenta va a seguir siendo la misma, salvo que tenga intereses, pero bueno, ahí es otro factor distinto de la inflación, ¿no? O sea, el dinero que tú tengas, ahí va a estar y va a permanecer de la misma manera, ¿sí? Ahora sí que el dinero no cambia, ¿no? Lo que dicen aquí, los derechos de recibir dinero, los derechos de pagar dinero, no cambian, ¿sí? Haya o no haya inflación, si tú debes 100 pesos, debes de pagar 100 pesos. Si a ti te deben 150, pues a ti te van a pagar 150. Aunque haya ocurrido una crisis que haya devaluado la moneda y ahora esos 150 pesos ahora valgan 1 peso con 50 centavos, no importa, te tienen que dar la cantidad que habían acordado originalmente. ¿Sí? Entonces, ¿dudas respecto a partidos monetarios? No, puntito. No. No. Nada. Se pasa, bro. Soy malvado. La cuarentena me ha vuelto malvado. Sí. Lo bueno es que todo queda grabado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué quieren puntos?
No De entendí. participación, ¿no? Ah, Sí, tienen hambre de puntos, pero no. No, estamos ¿cómo se dice? En austeridad. Bueno, Yasmín, estamos en épocas austeras. ¿me ayudas a leer partidas no monetarias? Sí, Por son favor. aquellas cuyo valor nominal varía de acuerdo con el comportamiento de la inflación, motivo por el cual, derivado de dicha inflación, no tiene un deterioro en su valor. Estos pueden ser activos, pasivos, capital contable o patrimonio contable. Ok, ¿qué entendiste, Yasmín? Entendí que a diferencia de las partidas monetarias, esta no va a sufrir cambios. O sea, hablando de, bueno, ya ahí no sería de la deuda, porque ahí dice que estas pueden ser en activos, pasivos, capital contable. Ah, no, también en deudas, ok. Hablando de la deuda, si yo debía 1,000 pesos, voy a seguir debiendo esos 1,000 pesos. O sea, no va a haber variación en mi deuda. Eso fue lo que yo entendí. O, por ejemplo, con los activos, si mi coche, o bueno, mi equipo de transporte vale 10,000 pesos, con las partidas no monetarias va a tener el mismo valor, no va a haber cambios en el valor de mis activos. ¿Correcto o falso? Como digan ustedes. Falso. Esto es lo contrario. Es que lo que Es que aquí dijo ahorita es la partida monetaria, ¿no? Esto sería lo contrario. A ver. Ajá, Este sí surge efecto con la inflación. no, dice aquí Sí, que sufre no. cambio. Que aquí dice que Al revés. Tiene un Lo que tú deterioro en su acabas de... valor. A ver. Yajaira, a ver. Te escuchamos. Pues es Yajaira. que lo que yo acabo de entender que explicó Yasmín fue de las partidas monetarias, que era lo que decía, que no cambia tu deuda. Y aquí, como es al contrario, no monetarias, sí cambia con la inflación. Eso fue lo que yo entendí. Es correcto. Ahí sí. Es correcto, ¿no? Ah. Ah. O sea que yo ¿sabe qué? No, ya, leíste perdón. mal. Mande. Es que no, yo lo que hice fue retroalimentar lo de Elba. Bueno. Es que apenas te llegó el audio de Elba, ¿no? Yo creo que- Está lenta el internet igual que Acuérdense ella. que yo no podía entrar, entonces vengo como un poco retrasada. Sí, ya te entendimos. Ok, profe, ya entendí. Tienes mucho lag en tu transmisión. Sí, justamente tal como dijo Yajaira, vamos, si las partidas monetarias nos dicen que el valor nominal no cambia, ¿sí? Haya o no haya inflación, bueno, cuando hablamos de partidas no monetarias, pues es lo contrario. Aquí es lo primero que dice cuyo valor nominal varía de acuerdo al comportamiento de la inflación, ¿sí? Aquí sí hay que actualizar, sí hay que reexpresar las cantidades, ¿no? Aquí, por ahí mencionabas deuda. No, la deuda se queda ahí en la parte de partidas monetarias, ¿no? Ya. Lo que son las deudas, les digo, derechos de cobro, obligaciones de pago, son partidas no monetarias, perdón. Las partidas no monetarias, como bien mencionaste, en el caso del equipo de transporte, ahí sí hay que actualizar el valor de ese equipo, ¿no? De edificios, de terrenos, ¿sí? ¿Cómo lo actualizas? Con el Ahí lo INPC. vamos a ver, se utiliza el INPC. Obviamente, nosotros ya sabemos que esas partidas son depreciables, salvo por ahí el terreno, ¿no? Que sabemos que es la única que va incrementando su valor, pero todas las demás se van depreciando, pero a la vez de que se van depreciando, pues también se van actualizando, y el valor actual de estos activos se va actualizando, se tiene que modificar con relación a la inflación, ¿no? Ahora sí que disminuye su valor por la depreciación, pero a la vez también sufre un incremento leve
digo, salvo que tengamos una inflación galopante o una hiperinflación, vamos, el valor actualizado es un pequeño incremento, ¿no? Por lo general, ¿sí? Y ya sabemos las tasas de depreciación. En el caso de equipo de transporte, 25%, ¿no? 4 años. Equipo de cómputo, 30% y demás, ¿no? Ahora sí Tipo de que... oficina, los más 10%, 10%, ¿no? El edificio, ¿cuánto es? 5%. 5%, ¿no? Ahora sí que, en el caso, por ejemplo, del edificio, que su depreciación es 5%, puede ser que ahí se vaya dando ahí su incremento por la inflación. Puede ser que ahí vaya un poquito más de la mano porque son porcentajes bajos, ¿no? Pero entonces, así quedamos. Partidas monetarias, no hay cambio en su valor nominal, ¿sí? Partidas no monetarias, ahí sí va a haber un cambio, ¿no? Y también un poquito yendo con el nombre, ¿no? Con la clasificación monetaria, se va a referir a moneda, ¿no? A dinero líquido, a papel, ¿sí? Y pues todo lo demás, todo lo que no sea moneda, pues ahí sí lo vamos a entender como aquellos activos que puedan ser O sea, las monetarias vendrían siendo los pasivos, profe. No, el dinero líquido, monetaria. Monetaria, el dinero líquido. ¿Sí? Ya Efectivo, sea ¿no? efectivo, cuentas bancarias, metales preciosos, les comentaba, derechos de cobro, que En son pasivos. activos, y dentro de los pasivos, pues obligaciones de pago, ¿no? Ahora sí que Profe. partidos Ahí me monetarios. estás tirando agua, por favor. Profe, ¿Quién le está echando agua a quién? la Rosy con su hija. Ay, Profe, Rosy. Mande. ¿verdad que Hijo, este material no lo tiene usted en Edmodo? Sí, debería de estar en el modo. A ver, permítame. Sí. ¿Sí está? son las primeras diapositivas que subió, ¿no? Lo que no Sí, está sí. en modo son las otras diapositivas, Rosa, que estábamos viendo de la inflación. Las de inflación, esas no La están. semana pasada. Ok, Ajá. esas también. Ajá, esas no, voy a- profe. Las voy a Pero subir. esas sí. Voy a subir Ya. esas diapositivas también para que las tengan. Sí, entonces, ¿ya entendimos esa diferencia entre partidas monetarias y no monetarias? Sí, profe. Perfecto. Excelente. Según yo, sí. Según Yasmín, sí. A ver, Reexpresión. bueno, reexpresión. Se me cambió la pantalla. A ver, ¿quién anda? Janet, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Dice reexpresión, método a través del cual se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros básicos en su conjunto, o en su caso, en una partida en lo individual. Ok. Viene Entonces, siendo como, viene siendo algo de los estados financieros, profe. ¿sí? O sea, es como el proceso contable mediante el cual se reconoce el incremento de precios. Exactamente, Y ¿no? ¿Ah? ¿Manda? Dime. Ok. En el incremento, en el aumento del valor de los activos de, por decir así, de una empresa, ¿no? Eso es lo más que menos entiendo. Ok. Sí, justamente lo que comentábamos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer ese cambio en el valor nominal de las partidas no monetarias? Bueno, pues vamos a hacer la reexpresión, ¿sí? La anteriormente famosa llamada reexpresión de estados financieros. Ahora se llama actualización de información financiera, ¿sí? Entonces, a través de este método es que vamos a ver ahora sí que como dice, a reconocer los efectos de la inflación, ¿no? Vamos a ver de qué forma varía nuestro valor nominal de cada una de nuestras partidas o de cierta partida que estemos estudiando en particular, ¿no?
Entonces, ahí es donde va a entrar lo que es la reexpresión. ¿Vale? Bueno, a ver. Ok. Ok, bueno, convergencia de las normas internacionales de información financiera. Bueno, bueno, ahorita lo vemos. Déjenme terminar esta grabación.